Listo, acá estamos. Bueno, esperen que voy a tratar de agrandar un poco la imagen del PowerPoint porque ni yo veo. A ver si ahí me parece que mejora un poco. Bueno, la primera cuestión que quería resaltar es que este es un programa armado en función de problemas. No está trabajado a partir de, digamos, la noción autor, diría Michel Foucault. No está trabajado a partir de la noción autor, entre otras cuestiones, porque los contenidos mínimos, que no los fijé yo, venían ya de antemano, no estaban planteados por autor, no había ninguna referencia a autor. Había sí algunos temas que, digamos, tienen la marca de autor en el orillo, qué sé yo, no sé, Mundo de la Vida y Sistema, obviamente es Habermas, pero digo, no había mención específica de ningún autor en esos contenidos mínimos que, ya les digo, no los hice yo, ya estaban, no sé quién los hizo. Y por otra parte también hay otra cuestión que tiene que ver con que el periodo que abarca la materia, que es segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad más o menos, el canon de la teoría política no está tan firmemente establecido. Si ustedes, digamos, arrancan con teoría 1, y no hay dudas que hay que dar Platón y Aristóteles, ¿no es cierto? Ahora, si estamos en teoría 3, pensamos en un recorte temporal que va de la segunda mitad del siglo XX a las 2 primeras décadas del siglo XXI, digamos, la estabilidad, digamos, del canon es como más frágil. Habría, digamos, no es tan claro quién tiene permiso para integrar el canon o cuáles serían los criterios, ¿no es cierto? No está tan sedimentado a partir de la función autor el modo en que se nutre el campo de la teoría política como para decir, bueno, a este tipo hay que incluirlo sí o sí. Más allá de que si ustedes me preguntan, a mí que por ejemplo me fascina Foucault, yo no dudaría que Foucault tiene que estar, y de hecho está en este programa de la materia, ¿no es cierto? Pero, digo, en la práctica es indudable que se presenta, digamos, al menos como, digamos, difuso el concepto de canon para pensar cómo, digamos, cuáles serían los autores que sí o sí tienen que figurar en la materia, ¿no? Entonces, la decisión de la cátedra fue organizar la materia por problemas. Bueno, acá me dice Esteban Foucault de Deleuze Derrida. Obviamente, yo si pudiera los daría. Esa es otra cuestión que también hay que negociar, ¿no es cierto? Ustedes tienen una filosofía política, entonces no nos tenemos que superponer. Y acá viene a cuento una cosa que después vamos a discutir, si podemos este lunes, que aparece en el texto de Sartori, ¿no? ¿Por dónde pasa la frontera entre la teoría política y la filosofía política? Esta es una cuestión que la dejo abierta, no la vamos a resolver hoy. Pero es indudable que hay una zona porosa en la cual muchos autores, muchos planteos, tienen un pie de cada lado. Y eso, bueno, obviamente es arbitrario, ¿no? Como decidimos con Matías Seidel repartirnos quién da cada cosa. Pero, ¿qué va a decir Sartori, por ejemplo? Que cuanto más se consolida un saber como ciencia, en el caso de él particularmente la ciencia política, además, si se acuerdan, cuando se discuten los planes de estudio, no sé si lo habrán visto, pero siempre aparece un texto emblemático de Sartori donde él cuenta que él fue uno de los precursores o uno de los que más pilas le puso a la movida por, digamos, definir los estudios sobre la política como ciencia, ¿no? Él dice, bueno, en ese momento, a mediados del siglo XX, los ingleses, por ejemplo, eran más partidarios de moverse dentro de un campo al que identificaban como de estudios políticos. Pero mi apuesta era convertir a esos saberes sobre la política, esos estudios sobre la política en ciencia, ¿no? Darle el estatuto de ciencia. Entonces, ¿él qué dice? Bueno,
En realidad, cuanto más consolidado está como ciencia un determinado campo del conocimiento, las teorías que le son propias a ese campo, o la teoría que le es propia a ese campo del conocimiento, en este caso la teoría política, va a estar más cerca de la ciencia que de la filosofía, ¿no es cierto? Es una opinión discutible, pero bueno, vale tenerla presente, ¿no? Como referencia para pensar esta cuestión, ¿no? Sobre el criterio con el cual uno delimitaría un canon, sobre todo en un espacio curricular en el cual la disputa con la disputa, digo, la necesidad de establecer algún parámetro para diferenciar teoría política y filosofía política está muy presente, ¿no es cierto? En la materia, debo decir, hay teorías políticas que están más cerca de la ciencia al gusto de Sartori y hay teorías políticas que están más cerca de la filosofía a mi gusto, más cercanas al tipo de análisis de teoría política que a mí me interesa desarrollar. Porque finalmente, ¿qué es teoría? Digamos, ¿qué significa? Teoría viene del griego y quiere decir ver. Una teoría es un modo de ver, particularmente en relación a la teoría política, es un modo de ver, de interrogarse acerca de fenómenos que en términos epocales, históricos, ingresan o salen digamos, del espacio de la política, ¿no? Digo, la relación mandato y obediencia, la relación entre el campo de lo secular y el campo de lo trascendental. Ese es un tipo de relación que para el pensamiento político del siglo XX ya, digamos, quedó fuera de su campo de preocupaciones. Sin embargo, no sé, ustedes en Teoría Política 1 vieron los autores cristianos, vieron Maquiavelo discutiendo con los autores cristianos. ¿Por qué? Bueno, porque en ese modo de ver epocalmente constituido, la relación entre la dimensión secular y la dimensión trascendental en relación a la política era clave, ¿no es cierto? Ahora eso se corrió del mirador, ¿no es cierto? Entonces, sí, Sebastián. Por más que, y continuando con la reflexión que usted hace, o la postura que toma, por más que actualmente me atrevo a pensar que hay una vuelta del misticismo en el pensamiento individual y social. Sí, totalmente. Esa es una cuestión que de hecho también salió en la clase de Paraná y les voy a mandar un artículo de Martín Rodríguez que salió en la revista Panamá acerca del retorno de lo teológico político. Sí, está muy buena la apreciación. Pero digo, en el campo estandarizado hasta, no sé, fines del siglo XX, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que, digamos, la teoría política como un determinado modo de ver los fenómenos políticos incluía en su rango de preocupaciones la relación entre lo secular y lo trascendental. Si por relación entre lo secular y lo trascendental entendemos una especie de vínculo de necesariedad, digamos, o de sostén recíproco, ¿no? Al modo en que lo pensaban los autores cristianos, ¿no? Eso había quedado completamente desplazado de ese modo de ver singular de la teoría política. Pero bueno, pensando esto, ¿no? Que finalmente, ¿qué es la teoría? La teoría es un modo de ver. Hay un modo de ver los problemas políticos que supone que los criterios de verificación producidos en el campo de la ciencia son los que legitiman esas formas de saber, y hay otro modo que serían, digamos, las teorías más científicas que le gustan a Sartori, por ejemplo, las teorías de los sistemas, o hay, digamos, modos de ver más ligados a la filosofía que abordan los fenómenos políticos bajo la fórmula del interrogante abierto, con un sentido más argumentativo y exploratorio que con una lógica de la verificación. Esto ustedes lo van a ver en el texto de Sartori, que eventualmente podríamos discutir el lunes que viene, ¿no? Él dice, bueno, ¿qué es la ciencia política? La ciencia política es una ciencia empírica, una ciencia que tiene que verificar aquello de lo que está reflexionando. Entonces, una teoría política para Sartori, acorde con esta concepción de ciencia de la política, sería una teoría que problematice las lógicas de la verificación, por ejemplo, pero de ninguna manera que rechace o que
separe, digamos, para pensar los fenómenos políticos en esta lógica, digamos, exploratoria, tentativa, argumental, ¿no es cierto? Porque efectivamente, digamos, la lógica de una ciencia empírica contiene en sí misma la idea de una verificación, ¿no? En la materia vamos a ver, como les decía, vertientes teóricas distintas, algunas más cercanas a la ciencia, otras más cercanas a la filosofía, pero la idea fue esto, ¿no? Identificar problemas, trabajar con problemas que son, digamos, objetos que se recortan a la mirada, digamos, de aquel que se para en el campo de la teoría política en función de ciertas condiciones epocales, ¿no? Que tienen que ver con el contexto, que se vuelven visibles también en función de las herramientas conceptuales con las que, digamos, ese observador, entre comillas, o ese analista de los fenómenos políticos está provisto, ¿no es cierto? En la materia, les digo brevemente, hay 6 unidades que recorren 6 grandes problemas, ¿no? Un primer problema es más bien de orden conceptual, y esto lo digo, lo paso por encima porque después sí me voy a detener en esta cuestión, que es pensar cuáles son las matrices de pensamiento, digamos, o las matrices ordenadoras de las formas de conocimiento o de las operaciones de conocimiento a partir de las cuales interrogamos los fenómenos políticos, ¿no? Foucault le diría algo así como el inconsciente del saber. Aquellas premisas a partir de las cuales se vuelven pensables determinados objetos para la teoría política. Básicamente tomamos tres grandes matrices conceptuales, que es la de la ciencia mainstream, la ciencia estándar, que es, diría Sartori, digamos, los esquemas que remiten a la verificación para interrogarse sobre la ciencia política en tanto ciencia de lo empírico, no ciencia empírica, el estructuralismo y el postestructuralismo, que después también esto lo vamos a ver con más claridad, que, digamos, surgen como lógica de interrogación a partir de algo que se ha dado en llamar el giro del signo, ahora también después me voy a detener en eso, es decir, en aquellas reflexiones filosóficas que, digamos, hicieron pie en el problema del lenguaje y en el problema del discurso a la hora de pensar la cuestión de la verdad y que llegaron a radicalizar, como por ejemplo algunas vertientes del postestructuralismo, digamos, la concepción de la verdad en términos de régimen narrativo al punto de plantear que no hay una verdad última del discurso, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una teoría con un pie en este campo, con un pie en esta perspectiva, no le podemos pedir a esa teoría que piense los fenómenos de la política con la lógica de la verificación, porque si finalmente todo intercambio social procede de una cierta semiosis, digamos, de una forma estructurada de intercambio simbólico y el discurso es la superficie, digamos, en la que coagula esa dimensión de lo simbólico y no hay verdad última del discurso, no hay posibilidad de pedirle a una teoría, digamos, estructurada con esta lógica que se pregunte por el problema de la verificación, ¿no es cierto? Entonces, tomamos primero, digamos, la ciencia mainstream, más cercana al planteo de Sartori, con esta idea de que la ciencia política es una ciencia empírica y de lo que se trata es de verificar, una matriz conceptual más ligada a los desarrollos reflexivos, teóricos, conceptuales del estructuralismo y el postestructuralismo, y una tercera matriz que es la de la sexogenérica. Yo creo que el género ha revolucionado en términos kuhnianos, podríamos decir, las formas de interrogarse acerca de la dinámica de lo social, ¿no? De hecho, nada más pertinente que para una teoría política tratar de atravesar la perspectiva de género en todas sus unidades, porque efectivamente la perspectiva de género pone en jaque digamos, uno de los puntos de apoyo fundamentales
del fenómeno de la obediencia, que es la jerarquía sexogenérica, ¿no? Butler, sin duda, como dice Esteban, vamos a ir viendo, ¿no? En distintas unidades cómo se puede interrogar el tema que se trabaja en esa unidad desde la perspectiva de género. En otros años, hace 3 o 4 años atrás, había una unidad específica sobre, digamos, género, problematización en perspectiva sexogenérica, etcétera, ¿no? Feminismos en plural. Pero bueno, después pensamos que en realidad tenía más sentido que, digamos, la perspectiva sea transversal a todas las unidades. ¿Por qué? Porque dejarlo como una unidad aislada nos daba la impresión que era como bajarle el precio a lo que había significado la perspectiva de género, las problematizaciones de las distintas vertientes feministas, ¿no? Era bajarle el precio al aporte que representaban en el campo de la reflexión política. Y efectivamente, si uno quiere, cada uno de los problemas que trabaja el programa de la materia tiene una gama de respuestas posibles alojadas en la perspectiva sexogenérica, ¿no? Entonces, en vez de tener una unidad sobre feminismo, sexodisidencia, etcétera, tratamos de atravesar todas las unidades con la perspectiva sexogenérica, ¿no? Y tratamos de explorar, digamos, de interrogarnos acerca del modo en que esta perspectiva ofrece herramientas para interpelar el problema que vamos trabajando en cada una de las unidades. Entonces, primera unidad, primer problema, matrices conceptuales. Ciencia mainstream, estructuralismo, postestructuralismo y perspectiva sexogenérica. Segunda unidad, la cuestión, digamos, la relación entre la política, lo político y el poder. Tercera unidad, el problema es la política y el sistema. Cuarta unidad, la política y el sujeto. Quinta unidad, la política y la construcción del vínculo político. Sexta unidad, que es la más larga, no se asusten cuando lleguen a esa, es política, Estado y gobierno. Gobierno entendido en un sentido amplio, en la perspectiva de Foucault como conducción de conductas, ¿no? En todo caso, con las herramientas conceptuales que nos provee Foucault, la pregunta que nos hacemos es en qué momento de la historia, digamos, conducir conductas encontró en la institución estatal el dispositivo más adecuado, ¿no? Para fijar ciertos límites al campo de las acciones posibles de los individuos. Esos serían los 6 problemas que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Ahora, me interesaba también mostrarles, digamos, los puntos de apoyo conceptuales, ¿no? Con los cuales la cátedra opta por la lógica de la problematización. Digamos, ¿en qué referencias teóricas nos autorizamos, jugando con la idea de autoridad y autor al mismo tiempo, ¿no? Para mostrar, para pensar estos recortes problemáticos, ¿no? Y en realidad, cuando pensamos en problemas, tomamos el concepto, digamos, la idea de Michel Foucault de problematización, ¿no es cierto? ¿Problematizar qué es? Problematizar para Foucault supone como 2 dimensiones. Por un lado, digamos, identificar un objeto de análisis o un recorte histórico, ¿no? Y por otro lado, supone un método. A ver, por comodidad le decimos método. Foucault siempre rechaza la idea de que lo que él hace constituya una metodología, ¿no es cierto? Pero bueno, en algún lugar habla de algunas reglas de prudencia metodológica, vamos a tomarlo en esos términos, ¿no? Entonces, a la hora, digamos, de pensar los problemas, tomamos las 2 ideas con las que Foucault piensa la lógica de la problematización, que es, en un primer lugar, digamos, pensar cuáles son los objetos que se pueden, o los recortes históricos que se pueden ofrecer para el análisis, y en un segundo lugar, las herramientas metodológicas. Y en este sentido, ambas cuestiones están fuertemente atravesadas por la dimensión histórica. Lo que permite que un objeto
adquiera visibilidad, sin duda está condicionado por el escenario histórico, ¿no es cierto? Lo que me planteaba antes, creo que era Sebastián, cuando decía si esta cuestión de lo teológico, lo religioso, no vuelve a ingresar. Efectivamente, vuelve a ingresar porque en este escenario histórico hay una serie de cuestiones que vuelven a arrojarnos al centro de la escena de la discusión política el vínculo entre regímenes de creencias y las formas de la obediencia, porque vuelve a ingresar al campo de visibilidad, en realidad podemos decir que nunca se ha ido definitivamente, ¿no? La cuestión de lo teológico político en la configuración de un campo de reflexión específico para la teoría política, ¿no es cierto? Y eso indudablemente se inscribe en determinadas coordenadas que son históricas, ¿no? Digo, eso también, digamos, problematizar es un producto epocal y tiene sentido justamente en una teoría política que abarca la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. A ver, por poner, digamos, lo voy a decir groseramente, ¿no? Pero si uno separa en el recorrido de autores que propone la teoría política 1, tal vez hasta queda como desubicado, ¿no? No se ajusta a la lógica de los autores que ahí se trabajan la cuestión de la problematización, porque, por ejemplo, digo, ninguno se planteó lo que dice Sartori, si una teoría está más cerca de la ciencia o de la filosofía. Básicamente porque ciencia y filosofía, esto también lo reconoce Sartori, ¿no? En algún punto eran dos significantes con un campo de sentido superpuesto. ¿Por qué? Porque eran las formas más sistemáticas y elevadas del saber, así eran consideradas, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, el tema de justificar un canon era innecesario, digamos, porque efectivamente, bueno, quedaba claro que, digamos, la reflexión política en Occidente empezaba en la polis ateniense y se abría paso, digamos, en los siglos sucesivos. Ahora, en el siglo XXI, evidentemente, tiene sentido problematizarnos, digamos, la lógica de la problematización, porque efectivamente los objetos que se ofrecen al pensamiento político son lábiles, son móviles, se reconfiguran continuamente, entran y salen, ¿no es cierto? Entonces, hay efectivamente en la lógica de la problematización una incidencia notable, ¿no es cierto?, de las coordenadas históricas. Cuando pensamos en la problematización o en los problemas como objeto de análisis o como recorte histórico, ¿en qué estamos pensando?, diría Foucault. Estamos pensando en que nos tenemos que abocar a aquellas formas de actividad del pensamiento a través de la cual los individuos se preguntan por lo que son, lo que hacen y el mundo en que viven. Es decir, una problematización que tomaría en primer lugar como objeto de análisis aquellas preguntas socialmente relevantes relacionadas con la preocupación de los individuos, de la sociedad o un segmento importante de la sociedad acerca de las condiciones de su propia existencia, digamos. Ese es un objeto de análisis, digamos, que entra con claridad en la lógica de la problematización, digamos. Si pensamos un programa recordado en función de problemas, uno de los criterios para hacer ingresar como objeto algún problema específico va a tener que ver con esto, ¿no? Con el modo en que en una sociedad determinada, en un momento determinado, un grupo de gente, digamos, se pregunta, se interroga acerca de las condiciones de su propia existencia, que Foucault formula en estos términos, lo que son, lo que hacen, el mundo en que viven. Por ejemplo, el problema del gobierno. Podríamos decir que tal vez es el problema más persistente a lo largo de la modernidad tardía, posmodernidad, como le quieran llamar, digamos, a estos años más recientes, ¿no es cierto? Sobre todo teniendo en cuenta que efectivamente
a partir, digamos, que modernidad y liberalismo transitan un camino, digamos, que se juxtapone, y la gran preocupación que tiene el liberalismo y que se reactiva en distintos momentos, como diría Foucault, es la preocupación por el gobierno, ¿no? Por cuánto se gobierna. Va a decir Foucault, el liberalismo es una estrategia gubernamental que se plantea como problema la necesidad de no gobernar demasiado o la necesidad de fijarse alguna forma de autolimitación porque siempre se corre el riesgo de gobernar demasiado. Bueno, este es un problema que, digamos, desde el momento en que modernidad y liberalismo empiezan a transitar un camino recorrido, reaparece continuamente. Y podríamos decir que hoy en día es un problema clave, ¿no? Es un problema del cual la teoría política no puede dejar de ocuparse. Cuando pensamos en los cuestionamientos al Estado, en realidad la pregunta que hay que hacerse es si el problema es el Estado o el problema es el grado de intervención del Estado. Y en ese sentido, digamos, no es cuán grande es el Estado, sino cuánto gobierna el Estado, o en dónde pone su límite para gobernar el Estado, digamos, las objeciones que recibe ahora la institución estatal, efectivamente podríamos decir que están muy ligadas al problema del gobierno, ¿no? A la necesidad de ponerle límites a digamos, a los alcances gubernamentales de la institución estatal. Lo que uno tiene que preguntarse es si en esta preocupación porque el Estado no gobierne demasiado, el plan B para ponerle límites a las acciones individuales no pasa por otras instituciones que son tal vez más gravosas que el Estado mismo, ¿no? Que eso lo dejo abierto porque después lo vamos a retomar. Pero, no sé, ¿alguien levantó la mano? O... Profe, no, yo, pero iba a decir eso que acabo de decir. Sí, no, ¿qué ibas a decir? Perdóname. No, que hay otras instancias que son más gravosas en términos de cómo apalancan la dirección de la gobernabilidad en el mundo de las últimas 2 décadas. Exactamente. Muchos de los autores que ahora están circulando a raíz del auge libertario son autores que proponen, por ejemplo, como relevo del Estado, la familia patriarcal. Entonces, la cuestión es, bueno, no se necesita Estado porque ya la jerarquía familiar, la jerarquía de la familia patriarcal, es el límite para que la gente no haga cualquier cosa, no haga lo que se le cante, no, sus acciones no avasallen a los demás. Bueno, el tema es, ¿preferimos la estructura de la familia patriarcal a la del Estado como tercero arbitral, como esa estructura impersonal basada en la universalidad de la ley, perdón? Digo, es preferible, por ejemplo, digo, la familia patriarcal al Estado. Esto lo dejo abierto. Después vamos a ver otro autor que en la vertiente, digamos, del libertarianismo, para mí es un autor que yo respeto mucho, que se llama Nozick, Robert Nozick, y él que dice, bueno, en realidad digamos, es necesario ponerle límites al Estado porque la gente demuestra predisposición a aceptar límites aun cuando no vengan del Estado, y pone como ejemplo los grupos de creencias, los grupos religiosos, ¿no? Hay mucha gente que le jode que el Estado le diga lo que tiene que hacer, pero si, no sé, el pastor de su grupo de creencia opera como árbitro y le dice, no, mira, vos no hagas esto, o no sé, devolverle la plata que le quedaste debiendo al otro miembro del grupo de creencia, digamos, esa intervención la acepta como razonable, como legítima, ¿no es cierto? Entonces, digo, esto después, a lo largo del año, son cosas que vamos a ir discutiendo. Pero claramente, por eso la unidad del gobierno es la más larga, tómense un clonazepam antes de leerla porque les va a parecer inabarcable, mucha bibliografía, pero bueno, es la unidad más importante del programa. Digo, lo que está poniendo, digamos, en el centro de la discusión es algo que efectivamente forma parte de las agendas contemporáneas que tienen que ver con las propuestas, digamos, de limitación de las atribuciones de intervención del Estado, ¿no es cierto? Pero en realidad el problema no es la dimensión del Estado, sino
los límites al gobierno, ¿no? No importa si el Estado es grande o es chico, lo que importa es si el Estado interviene mucho o poco, ¿no es cierto? Después, evidentemente, hay matices, y esto también en función de los distintos casos los podremos ir discutiendo, ¿no? Pero digo, acá hay efectivamente como problema una actividad del pensamiento que se está dando frente a nuestros propios ojos, que tiene que ver con la pregunta que se hace mucha gente acerca de las condiciones de su propia existencia y en el caso, digamos, que le incumbe a la teoría política, podríamos decir el rol que tiene el Estado en la fijación de las condiciones de su propia existencia, la pregunta sobre la posibilidad, digamos, de modificar la intervención del Estado o encontrar alguna institución de relevo a la hora de modificar las condiciones de su propia existencia, ¿no? Entonces, primera cuestión, cuando uno define un problema como objeto de análisis, lo que hace es observar en el radar, digamos, de ese escenario histórico que estamos abordando, por ejemplo, la contemporaneidad, digamos, las inquietudes que aparecen en los individuos a la hora de interrogarse acerca de las condiciones de su propia existencia. Uno podría decir, en la década del, no sé, del 50, la cuestión del sistema y la relación con el modelo welfarista formaba parte de las inquietudes de los individuos acerca de las posibilidades de mejorar o no las condiciones de su propia existencia. No sé, el neoliberalismo forma parte, digamos, de la preocupación de los 90 en adelante, la gente, digamos, incorpora cuando se pregunta, digamos, acerca de lo que es, de lo que hace y del mundo que vive, ¿no? La otra cuestión, para que algo se convierta como un objeto de análisis en calidad de problema, tiene que ver con lo que dice Foucault, digamos, digamos, ese halo de incertidumbre, de incomodidad que genera una determinada situación en un determinado momento. Y acá también podemos volver sobre el tema del gobierno para manifestar, digamos, para poner de manifiesto que está presente esta segunda condición, ¿no? Esta forma de incomodidad o esta situación en la que algo se vuelve incierto, digamos, a fuerza, digamos, de machacar sobre la cuestión del Estado. Bueno, efectivamente se nos vuelve incierto si efectivamente esa es la solución. O, por ejemplo, en los años 70, digamos, en pleno auge de los movimientos sociales del 68 y post-68, cuando, digamos, la crítica, el foco de la crítica estaba puesto en la burocracia, en la sociedad alienada, digamos, en las formas de alienación que atravesaban, digamos, el régimen de existencia del trabajador asalariado. Efectivamente, digamos, había algo del orden de la incertidumbre, de la incomodidad a la hora de pensar aquello que 10 años antes había sido visto como, digamos, un logro, ¿no? Por ejemplo, la estabilidad laboral. Lo que el estado de bienestar nos había ofrecido como una garantía no sé, disponibilidad de recursos para mantenernos, reproducirnos, tener calidad de vida, en un determinado momento nos ofrece esta cosa de incertidumbre, ¿no? Bueno, que en realidad es rutinario, es alienante, nos obliga, digamos, a una vida monótona, ¿no? Bueno, lo que 2 años antes nos parecía, digamos, el gran logro del modelo welfarista, de pronto se convierte en el blanco de todos los ataques, o de por lo menos la reflexión, porque efectivamente nos marca, digamos, una situación de incomodidad o incertidumbre con respecto a algo que poco tiempo atrás había funcionado como garantía de nuestra propia existencia. Y la otra cuestión que aparece, digamos, a la hora de definir como objeto de análisis un problema, un recorte histórico, ¿no? Es algo que es, digamos, Foucault en la línea, digamos, de Kant, sobre el artículo que es la ilustración, ¿no? Lo que dice Foucault es que
en realidad la problematización forma parte de cierto etos crítico de la modernidad. Hay una actitud de crítica permanente, de hecho la figura del homo criticus aparece acá como el sintagma que grafica un tipo de subjetividad propio de la modernidad, ¿no? Un tipo de subjetividad por la cual, digamos, siempre estamos movidos a interrogarnos, a no tomar nada por cierto, a tirar del hilito, digamos, para mostrar los costados oscuros, los puntos ciegos, aquello del orden de lo impensado que puede aparecer en las cuestiones que dábamos por sentadas o como dábamos por ciertas, ¿no? Y en ese sentido hay algunos autores que se han preguntado, ¿no? Si en esta idea de problematización que propone Foucault en este último nivel para sostener la problematización, no hay una especie de, no sé, universal antropológico o universal antropológico situado, digamos, de la modernidad a esta parte, porque aparece casi como una condición humana, ¿no? La condición, la predisposición a la crítica. Esto también lo dejamos abierto, en términos conceptuales, porque yo creo que Foucault lo que está planteando cuando habla del homo criticus es de una especie de giro subjetivo históricamente constituido, es decir, no es un universal antropológico, es una forma histórica de forjar la subjetividad humana, de hacer, digamos, de la forma en que los individuos se identifican consigo mismos a través de esta capacidad de la reflexión, la pregunta, la duda, la posibilidad de tensar los argumentos, ¿no? Es una forma histórica de subjetividad que surge con la modernidad. Y que de hecho, y también queda abierto, en algún punto lo vamos a retomar sobre el final de la clase, podríamos preguntarnos si no es una forma de subjetividad que está estallando. Digo, el promedio del formato subjetivo del 2023-2024, vamos a poner, aunque la inmediatez no es buena consejera, digo, es un homo criticus. Digo, la forma subjetiva de la mayoría de los individuos que no son contemporáneos. Es digamos, ese sujeto reflexivo, inquisitivo, que se interroga acerca de las posibilidades y los límites de su propia reflexión y del mundo en que vive, o también no estaremos asistiendo a el ocaso del homo criticus, ¿no? Y cuando trabajemos entonces política y subjetividad, habrá que interrogarse sobre cuál es el pliegue subjetivo o la fórmula subjetiva, digamos, que está emergiendo en la política 2.0, ¿no? Sí, Sebastián me parece que levantó la mano. Profe, sí. Yo en realidad considero mi análisis, ¿no? Humilde y por ahora privado y fuera de la academia, que estamos en aras de la concreción definitiva del homo criticus deforme, le voy a nombrar, y este análisis atrevido lo hago a través de la confirmación de la implantación de la fake news como la forma constante de información, con todas las comillas, ¿no? Que tenemos en nuestros bolsillos las 24 horas del día y que cada fake news nueva va ahuyentando a la anterior e incluso a aquellas que no son fake. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, después en la segunda parte de la clase quería retomar esto que vos decís, porque justamente, digamos, si la primera unidad trabaja sobre estas matrices conceptuales y el modo en que se concibe la verdad en esas matrices conceptuales que vamos a analizar, bueno, una de las cuestiones que aparece y que se ha formulado explícitamente es si, digamos, esta idea de posverdad no es tributaria de la discusión filosófica en torno a la verdad que se dio en la segunda mitad del siglo XX, digamos, y lo que hizo esa discusión en torno, digamos, a partir del giro del signo, ¿no? Esa discusión que pensaba que la verdad finalmente es un determinado régimen narrativo, no le abrió el camino a, primero, la posverdad, a esta idea de que, bueno,
bueno, en realidad para mí la posverdad es una mentira disfrazada de verdad, pero bueno, esta cuestión de que la posverdad es una afirmación que no necesita ser ni confrontada, ni ratificada, ni verificada, sino que la condición de su existencia consiste en el mero hecho de haber sido pronunciada. ¿Qué es la posverdad? Es esto, es algo que fue pronunciado y su condición de existencia pasa por el hecho fáctico de haber sido proferida como tal, digamos, no en la posibilidad de que sea verificada, que sea contrastada, que sea argumentada. Esto es realmente una cuestión clave para pensar la política contemporánea y coincido con lo que vos decís, Sebastián. Después, sobre esto podemos volver, como te decía en la segunda parte de la clase, pero sí yo coincido con vos en que esto de estar a un clic de todo y a un clic de nada, digamos, como una forma de, a ver, esto que se dice, se suele decir, ¿no? La virtualidad es el modo de existencia de lo real hoy en día. Bueno, es un modo de existencia de lo real que retrocede sobre las formas, digamos, a partir de la cual un argumento era sostenido, digamos, dar razones, confrontar, ¿no es cierto? Digamos, no sé, reafirmar a partir de la remisión a la prueba, ¿no? Entonces, efectivamente acá hay una cuestión que es fundamental, que tiene que ver con los dos problemas, digamos, que me interesa tratar. Por un lado, el de la verdad y por otro lado, el de la subjetividad política. Sí, decime, Sebastián. ¿Cómo pensaría Habermas este nuevo espacio virtual en utilización del término el mundo de la vida? Una pregunta me hago, no tengo la respuesta. No, yo tampoco, la verdad que no, pero es cierto, digamos, que en realidad, ¿qué sería el mundo de la vida hoy? Sería, digamos, ese conjunto de imágenes que pone en circulación una maquinaria semiótica que no controlamos, que está más allá de nuestras manos, que se puebla de enunciados cuya condición, como decía antes, es simplemente el hecho de haber sido proferidos, no importa si es verdad o mentira, el hecho es que fue dicho, ¿cierto? Y eso es todo un tema, no todo un desafío para pensar la política. Pero bueno, lo dejamos ahí abierto para después seguir trabajándolo. Entonces, primera cuestión que decíamos antes, objeto de análisis, el problema como objeto de análisis o recorte histórico. Actividad del pensamiento, tiene que ver con las coordenadas históricas, unas coordenadas históricas en las cuales los individuos se preguntan por una situación que se les ha vuelto incierta, incómoda, que pone en jaque aquello sobre lo que habían fundado las bases de su propia existencia, ¿no? Tiene que ver también con una forma, digamos, de subjetividad propia de la modernidad, que es la de la actitud crítica, el homo criticus, ¿no? Y después, como método, la problematización, ¿qué diría Foucault que nos permite hacer? Método, estas reglas de prudencia metodológica, como dice él, ¿no? Identificar un dominio de hechos, dice Foucault, de prácticas y de pensamientos que le plantean problemas a la política, definir las condiciones en las cuales el ser humano problematiza lo que es, lo que hace el mundo en que vive. Digo, acá vuelvo sobre lo que vos decías, es indudable, nos guste o no, que hoy en día, digamos, la maquinaria semiótica es un dominio de hechos que le plantea problemas a la política, define las condiciones en las que los humanos nos preguntamos por el mundo, por lo que somos y el mundo en que vivimos, digamos, tienen efectos de subjetivación notables, ¿no es cierto? Y lo que dice Foucault es que frente a esto, bueno, la problematización es un tipo de análisis en el cual el sujeto se presenta como pudiendo y debiendo ser pensado. Y esto es importante porque nosotros en la cátedra después vamos a ver una serie de propuestas teóricas para las cuales el sujeto es como el a priori. Y en ese sentido, cuánto uno puede pensar o problematizar el sujeto está muy limitado. No quiere decir que sean pensadores ingenuos, que no crean que los individuos
al entrar en un vínculo político se ven afectadas, tienen, digamos, exhiben mutaciones subjetivas, ¿no es cierto? Pero siempre sobre una base previa que aparece como una constante, ¿no? No sé, podría ser en el modelo habermasiano deliberativo, digamos, este sujeto racional, que es capaz de dar razones sobre las opiniones que sostiene, ¿no es cierto? Muchas, digamos, hay algunas propuestas de las que vamos a trabajar que presuponen esto, ¿no? Que bueno, hay, más allá de que los individuos se ven afectados por el modo en que se vinculan políticamente con los demás, hay algo, digamos, hay una especie de matriz subjetiva subyacente que permanece estable, ¿no es cierto? Y que es la que permite, la que opera, digamos, como punto de apoyo para que entre en relaciones, en vinculaciones políticas y para que además, digamos, pueda ser afectado, ¿no? Por esas relaciones políticas en las que interviene. Y esa base es como que no cambia. La problematización en la lógica de Foucault, al plantear que el sujeto puede y debe ser pensado, nos está diciendo que también, digamos, las formas de subjetividad están, digamos, históricamente condicionadas, fabricadas, producidas. Hay una fábrica del sujeto. Digamos, de la misma manera que hubo una fábrica del sujeto moderno, entendido como homo criticus, podríamos decir la prensa, los debates, ¿no? En el formato tradicional en el cual lo analizó Habermas en Historia y Crítica de la Opinión Pública, digo, fueron dispositivos que fabricaron un determinado tipo de subjetividad. Hay que tener en cuenta que efectivamente ahora la fábrica del sujeto 2.0 es completamente distinta y le ofrece desafíos a la política, ¿no? De hecho, vaya si tenemos problemas, ¿no? Con la fábrica del sujeto 2.0 a la hora de pensar una propuesta política, concitar adhesiones, etc. A ver. Ay, no, me quedó muy grande, esperen que lo voy a ajustar para que puedan ver. La pantalla, ahí sí, más o menos. Bueno. Entonces, para la teoría política de la segunda mitad del siglo XX a la actualidad, digamos, ¿qué cuestiones del contexto histórico y qué cuestiones de la escena del debate filosófico hay que tener en cuenta a la hora de analizar, digamos, cómo se recortan los problemas para el análisis de una teoría política, ya sea que se quiera parar más cerca de la ciencia, como diría, como piensa Sartori, o más cerca de la filosofía, ¿no es cierto? En primer lugar, en el contexto histórico, hay que tener en cuenta las transformaciones de la segunda posguerra. Esto es fundamental, digamos, y en este sentido, digamos, la experiencia de los totalitarismos de izquierda o de derecha ha condicionado, digamos, ha sido como el telón de fondo sobre el cual este tramo del pensamiento político que identificamos como teoría política ha reflexionado, ha recortado sus problemas, ¿no? Ha identificado espacios o territorios, digamos, en el campo del conocimiento y de las relaciones políticas que ameritaban, ¿no? Dedicarle la reflexión. La otra cuestión fueron las guerras coloniales, ¿no? Cuando esas sociedades que, digamos, a la mirada de Occidente no aparecían encadenadas o hilvanadas en la secuencia evolutiva, digamos, del mundo occidental, también, digamos, fueron como un desafío. De hecho, para los franceses, ya que estamos con Foucault, el tema de las guerras coloniales fue fundamental, ¿no? Argelia, Indochina, fueron experiencias que los obligaron a confrontar sus propias categorías de análisis de la política con espacios sociales que no se ajustaban, ¿no?
al modelo, por ejemplo, Estado centrado, que no se ajustaban, digamos, al proceso de diferenciación y especialización, de diferenciación social y especialización que supuso la modernidad para las sociedades occidentales, ¿no? Incluso pensando en los desarrollos de la antropología estructural, que para los franceses con Lévi-Strauss era fundamental, ¿no? Las guerras coloniales pusieron a prueba si esas categorías que había elaborado la antropología estructural se prestaban, digamos, introducían inteligibilidad, podríamos decir, para analizar esos procesos de estallido social y de, digamos, lucha contra los estados coloniales, ¿no? La crisis del estado de bienestar es otra de las cuestiones fundamentales ya para las teorías políticas que vamos a ver de las últimas 2 décadas del siglo XX, ¿no? Lo que para, por ejemplo, Luhmann, que es un autor que trabajamos, aparece, digamos, como el telón, digamos, el escenario con el cual él discute, ¿no? Bueno, este estado de bienestar, mediados de los 80, 81 creo que es el texto, que se autoimpuso la obligación de satisfacer demandas que van siempre en crecimiento y que por lo tanto digamos, hacen que cada vez sea menos posible o más difícil dar respuestas a esas demandas que él mismo se encargó en algún momento de alentar y se propuso resolver. ¿Cómo se salda, ¿no? ¿Cómo se sale de esa situación de crisis? O, digo, esta sería una crítica desde una vertiente más conservadora, desde una vertiente más progresista, podríamos decir, los jóvenes del 68 le hacen al estado de bienestar la crítica que les decía antes. Bueno, el estado de bienestar, ¿qué es? Es atar a un hombre a una cadena productiva 8 horas por día para que haga un trabajo rutinario. Eso es alienación, eso es opresión. Finalmente, el estado de bienestar que supuso que, digamos, el estado de bienestar, ¿qué significó en términos políticos? La posibilidad de articular democracia y consumo masivo, dice Colin Crouch, ¿no es cierto? Bueno, esto que se nos vendió como la panacea, los jóvenes del 60, digamos, los que participaron en el Mayo francés, por identificar con un movimiento icónico, ¿no? De las rebeliones de la década del 60, ¿cómo lo leen? ¿Cómo lo interpretan? Como una maquinaria rutinaria que ata al hombre a la cadena de producción, que genera una forma de opresión tan gravosa como las que podrían padecer, digamos, si en vez de tener asegurado un puesto de trabajo durante toda la vida, tuviera que salir a competir por un lugar, digamos, por un puesto de trabajo cada 2 o 3 años, ¿no es cierto? El resultado es siempre un individuo alienado, ¿no? Sí, Sebastián. Profe, ¿qué autor de referencia nombró recién sobre...? Colin Crouch. Y de paso aprovecho que tengo el micrófono abierto para preguntar qué autores, sí, a ver si Foucault es el autor para pensar la construcción del sujeto a la modernidad, ¿qué autores hay hoy de referencia para pensar la construcción del sujeto en la posmodernidad, lo contemporáneo, las últimas 2 décadas, los últimos 10 minutos, no sé lo que hay? Y bueno, yo creo que hay una camada de pensadores, pensadoras alineados, digamos, en el feminismo y la sexodisidencia, que son aportes muy importantes. Butler, sin duda. A ver, localmente hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Giorgi, Gabriel Giorgi, que tiene muy trabajado el tema de la subjetividad y los discursos del odio, que me parece que es muy interesante, hace una comparación de Argentina y Brasil. Después hay un texto de Adela Cortinas, que es una española que trabaja la porofobia, el odio al pobre, digamos, las nuevas formas de segmentación que producen las lógicas hipercompetitivas, ¿no? Del capitalismo neoliberal. Después, si quieren, esto les hacemos... después tengo otro que es un texto cortito que iba a citar en la segunda parte,
de la clase, que son 3 autores, Bray, Innerarity y Mayos, que se llama La sociedad de la ignorancia y otros ensayos, que tiene que ver, después, esto, si me das un tiempito, esto lo voy a trabajar en la segunda parte, pero que analizan esta cuestión, digamos, de, a ver, de la tensión que hay entre la infinita circulación de una masa inabarcable de información y las formas de la ignorancia, la ceguera o la, bueno, la irracionalidad, digamos, con las que se producen las intervenciones en las redes. Ese también. Innerarity ahora es como es un politólogo vasco, ahora está como muy de moda, que tiene libros muy interesantes sobre la democracia contemporánea, la democracia compleja, donde plantea, por ejemplo, esta cuestión de, digamos, la capacidad de penetración que tienen estos discursos simplificadores, ¿no? Mecanicistas, simplificadores, esquemáticos, ¿no? Y el rechazo que genera en la sociedad las explicaciones complejas. Eso obviamente no es una cosa espontánea, esto se ha fabricado, ¿no? Hay toda una tecnología semiótica que ha fabricado individuos proclives a demandar respuestas simples y a rechazar explicaciones complejas. Eso también es una cosa muy interesante para pensar el pliegue subjetivo del siglo XXI, ¿no? ¿Qué sujeto político estamos fabricando con estas nuevas tecnologías, con las tecnologías 2.0, ¿no? Estamos fabricando un sujeto que está a un clic de todo, pero que, digamos, se resiste que busca explicaciones simples, que quiere soluciones fáciles, que no le gustan las argumentaciones complejas, ¿no? Que se juega todo por sí o por no, es todo blanco y negro, ¿no? Eso me parece también una línea de análisis muy fértil, ¿no? Muy instrumentalizable, ¿no? Para el análisis político contemporáneo. Perdón, y vuelvo a lo que estaba diciendo, el contexto histórico de las teorías políticas, estas que van del mediados del siglo XX hasta la actualidad, también está marcado por nuevas formas de la política, por luchas, como dice Foucault, focales y locales. Se terminó la lucha que, digamos, que en todo caso cuando se planteaba un objetivo local era simplemente como un instrumento para un objetivo de largo alcance, ¿no? No sé, tomar el Estado. Hacemos una huelga y por tiempo indeterminado porque en realidad queremos tomar el Estado y desde el Estado hacer la revolución y abolir la propiedad privada. Bueno, él dice, en los 80, ya en la segunda mitad de los 70 y sobre todo, digamos, en el ocaso de los últimos estertores del mayo del 68, las luchas empiezan a ser locales, no se plantean como instrumentos de objetivos de largo alcance, son luchas que en realidad, dice él, más que por la definición de la posición estructural que ocupan los individuos en la sociedad, tienen que ver, son luchas que le ofrecen resistencia a las formas, digamos, compulsivas de identificación que propone la política moderna, ¿no? Esto, digamos, esto va desde la cuestión política, la política moderna te obliga a identificarte por izquierda o por derecha, por progresista o reaccionario, hasta las formas identitarias que tienen que ver con pliegues profundos, íntimos de la subjetividad, como la de la sexualidad, el binarismo heteronormativo, ¿no? Te obliga a definirte en función al par hombre-mujer, ¿no? Y te obliga, dice Foucault, a decir la verdad sobre vos mismo, porque como en realidad el binarismo heteronormativo, ¿qué es? Es simplemente un criterio de inteligibilidad de lo social. Es una forma de introducir orden, así como el espacio y el tiempo. Son una forma de introducir orden, digamos, para procesar la información que absorbemos. El binarismo heteronormativo es otra forma de producir orden. Y es una forma históricamente anclada. De hecho, les puedo asegurar que en el liberalismo del siglo XIX
no estaba tan claro que el binarismo era la fórmula. De hecho, había muchos autores que planteaban que no había que de producir orden y un sujeto específico. Sí, Esteban, tenés razón, efectivamente, de fabricar un tipo de sujeto, ¿no? Pero quiero decir, no es función necesaria del pensamiento liberal, tal vez sí de la gubernamentalidad liberal, pero digo, el pensamiento liberal en el siglo XIX tenía un tipo como Bentham que decía que no había que penar la homosexualidad, que eso formaba parte del ámbito de lo privado y que al Estado no tenía por qué importarle qué hacía un individuo con su sexualidad, ¿no? Si uno lee la literatura del siglo XIX, digamos, incluso pienso en Emile Zola, cuando describe, digamos, en las formas homoeróticas, tanto entre hombres como mujeres, las describe con una, digamos, distancia moral, ¿no? Hasta horrorificado, pero como planteando, digamos, una frecuencia de esas situaciones que uno acostumbrado a pensar el siglo XIX con la rígida moral victoriana, le parece que deberían haber sido situaciones periféricas. Y en realidad, si le dedica un montón de novelas a cuestionar esto, indudablemente quiere decir que era mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y que por lo tanto la expansión del capitalismo pudo, digamos, afianzarse con una matriz sexogenérica que todavía no estaba tan claramente atada al binarismo heteronormativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas luchas focales de las que habla Foucault también dan cuenta de resistencias a esas formas de imponer una forma de identidad con respecto a uno mismo que pasan por la sexualidad, ¿no? Y que eso fue una fábrica de largo alcance, fue un trabajo eh, gradual, un trabajo de hormiga, ¿no? Que lentamente se fue imponiendo, pero que justamente por eso hay que reconocer el grado de arbitrariedad que tiene, ¿no? Sí, tanto en la teoría liberal como en la historia de las sociedades francesas e inglesas contemporáneas a la expansión del capitalismo, notamos, digamos, es observable una pluralidad de formas del goce y del disfrute sexual mucho más amplia que la que supone la moral victoriana, evidentemente ese trabajo larvado tomó muchos años, ¿no? Y ahora, bueno, se nos impone como si fuera natural. Pero bueno, esto formó parte, como diría Foucault, de estas luchas locales, puntuales, ¿no? Por las cuales los individuos en realidad no es que luchaban contra el Estado, sino que luchaban contra esas formas sutiles de imponer formas de identidad o de autoidentificación consigo mismo que tenían que ver, por ejemplo, con la sexualidad, ¿no? Y esto realmente, digamos, es muy común, qué sé yo, los movimientos de la sexodisidencia, las formas, digamos, las nuevas formas de convivencia familiar que surgen con el movimiento hippie, ¿no? También podrían pensarse como integrando, ¿no?, este universo de luchas focales que condicionan el horizonte de visibilidad de los problemas de la teoría política. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, ¿no?, por eso la centralidad del feminismo y todas estas vertientes, porque, digo, las formas de las nuevas unidades familiares, nuevas formas de organización familiar, el hippismo, nuevas formas de convivencia, ¿no?, los movimientos de ocupación de casas, donde se van a vivir gente que, digamos, ocupa casas desocupadas, digamos, que no, gente que entre sí a lo mejor no tiene ninguna relación o no se conoce de antes, y bueno, convive, digamos, en un formato que para la moral estándar es casi promiscuo, pero que tiene que ver con desafiar al sistema porque en realidad todas estas formas, todos estos criterios de orden que introdujo la moral burguesa son puntos de apoyo de la lógica de la obediencia, ¿no? Entonces son problemas para, digamos, la teoría política. La teoría política no puede mirar para otro lado cuando pasan estas cosas. Sí, Sebastián. Profe, un poco con eh,
con ganas de conocer. Siempre discuto esto con uno de los compañeros, amigo, hermano, y siempre buscamos la discusión desde el plano académico como la estamos dando. Acá estoy anonadado, pero siempre yo busco pensar cuáles son, cuál es, digamos, el componente material, la institución material, o cuáles son realmente las instituciones que, y utilizando la palabra que está bastante de moda, los think tank, que buscan apalancar políticas públicas en dirección a la implementación de este nuevo sistema de tecnología semiótica. Es la pregunta que siempre Tengo algunas respuestas, pero me encantaría escuchar cuál es su opinión. Es muy variado. En realidad, los think tanks, como vos decís, son los más visibles. Y yo creo que en función de su visibilidad, son, a ver, ¿cómo decirlo? Son como una especie de pantalla, porque, digamos, uno habla de la Sociedad Montpellerina, ahora la Fundación Atlas, ¿no es cierto? Pero en realidad, lo que hay que trabajar, como diría Foucault, son las formas capilares a través de las cuales, bajo estas grandes etiquetas, hay estrategias focales trabajando, digamos, en esa maquinaria semiótica para producir imaginarios políticos, para producir formas de autoidentificación, por ejemplo, más ligadas al orden tradicional, ¿no? Esta arremetida contra el feminismo. ¿Por qué? Porque, como decía antes, ¿no? El feminismo es un movimiento, los feminismos, porque no es un movimiento homogéneo, son profundos cuestionadores de las fórmulas estándar de la obediencia, ¿no? Estandarizadas de la obediencia. Entonces, digamos, como think tanks podemos identificar un montón. El tema es que detrás de esas grandes pantallas o esas grandes etiquetas, lo que hay que explorar son esas estrategias capilares, infinitesimales, diría Foucault, de penetración, que van, que digamos, que de manera así larvada, van ocupando intersticialmente distintos espacios de la sociedad. Uno de estos tres tipos que yo les decía recién, que son tres ensayos de Bray, Innerarity y Mayos, este último Mayos, habla de una estrategia demoscópica. Él opone las estrategias demográficas a las estrategias demoscópicas. Demoscópicas viene de juntar el demos con el microscopio. Digamos, la idea es pensar cómo estas estrategias, digamos, hacen foco, digamos, de manera microscópica en esos intersticios de lo social para generar, como decíamos antes, ¿no? Modelar imaginario, influir, orientar el pensamiento. Son fábricas, digamos, de opinión pública. La opinión pública no es un dato, es un producto, ¿no? Entonces, ahí para mí hay que ponerle el ojo en el análisis político, ¿no? Al modo en que funciona la maquinaria semiótica, que a veces incluso, digo, queda muy alejado de, a ver, entre la nave matriz, la nave nodriza, que genera algunos contenidos, y el tipo que en una FM de barrio replica la imagen generada en la nave nodriza, hay una distancia que a lo mejor el tipo ni siquiera se la planteó. Coincido. Y está hablando un discurso que es producido, digamos, por esa trama compleja, ¿no?, de la maquinaria semiótica, que en realidad lo habla él, diría Derrida, más que él hablar ese discurso, y replicando imaginarios, representaciones, ¿no? Eso realmente es el problema de la teoría política contemporánea, digamos. Yo, si tuviera que dar un seminario dentro de los contenidos de la materia, le pondría todas las pilas a este tema. Obviamente esta materia tiene que ir de mediados del siglo XX hasta estas 2 décadas del siglo XXI, ¿no es cierto? Sí, como dice Esteban, la opinión pública es un producto que se modela, se fabrica, ¿no?
esto no quiere decir, porque, a ver, esta es otra cuestión. Parece que si uno dice esto está negando la capacidad de agencia, ¿no?, de los individuos. Hay que encontrar el punto justo entre la capacidad de agencia y la manipulación, pero que es indudable, ¿no?, que la opinión pública es, digamos, modelada, ¿no?, manipulada. Sí, Esteban. Sí, el problema no es tanto sino la capacidad que tenga cada individuo para poder determinar, para poder formar su propia opinión, que ya es subjetiva de por sí, ¿no? Con la historia de vida, con la formación, sino con la información del bombardeo constante de información que tenemos, como decía Sebastián, en el bolsillo todo el tiempo. Claro. Que es información que no es conocimiento científico. Siempre debatimos eso entre los compañeros. Es información, es algo que está disponible todo el tiempo, pero que no es conocimiento científico verificado, que no se discutió en la academia. Y la inmediatez de ello, digamos. Que es el problema, la inmediatez y que no se pueda reflexionar o no se pueda refutar lo que se está leyendo, viendo. Esa es una cuestión también central, como decías vos, Esteban, la cuestión de la inmediatez, ¿no? Toda esta maquinaria semiótica opera sobre la base de la inmediatez. Digamos, el espesor temporal está absolutamente eliminado, digamos, del modo en que circulan esas afirmaciones, a veces tan temerarias, ¿no?, que aparecen en las redes. Y también fabrican un tipo de subjetividad atada a la inmediatez, ¿no? Hay efectivamente, digamos, una generación de muy jóvenes que, por ejemplo, tienen dificultades para sostener la atención en un videíto de 20 minutos, ¿no es cierto? Eso es porque realmente, y esto lo trabaja Gabriel Giorgi, que yo les mencionaba antes, que tiene un trabajo muy interesante sobre el tema de las redes, ¿no? Él dice, aparecieron como la forma, digamos, digamos, la posibilidad de darle plenitud a la democracia. Cualquiera intervenía, cualquiera opinaba, no importaba dónde estuviera, no importaba si tenía un micrófono adelante, y se convirtieron, él le llama las cloacas de la democracia. Ahora cualquiera dice cualquier cosa. Y con esa sensación de inmediatez, incluso él, en un seminario que dio, contaba la campaña electoral en Brasil con Bolsonaro, ¿no? El tema de los WhatsApp con los emojis en esta época, ahora ya nos parece una cosa superada, piensen que estamos hablando 2017, cómo el tipo empieza, digamos, tiene todo un equipo trabajando con las redes y capta, digamos, genera empatía a través de la imagen, que es una forma de empatía que, como vos decías, no demanda dar razones, no te exige dar razones. A vos algo te cae mal y ponés una carita roja con el pelo ensortijado como un resorte y los dientes apretados. Y eso sí, digamos, revela tu estado emocional. Ahora, ¿eso argumenta sobre aquello que te produjo ese estado emocional? No, claramente. Entonces, esa es otra cuestión que también habría que indagar, ¿no? Que es el tema de las emociones políticas. Esta es otra cuestión que se ha vuelto clave, ¿no?, en la escena contemporánea. Bueno, y cierro con esto ya un poco la cuestión de la problematización, que es, decía, la problematización está atravesada por las coordenadas de la historia, hay una referencia a un contexto histórico más convencional, digamos, que tiene que ver con sucesos, acontecimientos, ¿no?, dinámicas que ocurren en un determinado momento, y otras que son un contexto más filosófico, la escena de debate, digamos, en la cual se produce, digamos, la problematización en el campo de la teoría política de la segunda mitad del siglo XX, y que tiene que ver con tres cuestiones que las puse en ese orden porque están como hilvanadas, ¿no? Por un lado, la disolución de los indicadores de certeza. La fórmula pertenece a Claude Lefort, ¿no?, que es la consecuencia de esa, digamos, ese giro que se da en la filosofía a través, digamos, de la preocupación por el lenguaje, digamos, como superficie de materialización de la verdad. Hay toda una corriente filosófica, incluso una que
muy rigurosa corriente filosófica, que es la filosofía analítica, para la cual el lenguaje es una pieza clave, digamos, y de lo que se trata es de pensar la coherencia sistemática entre fórmulas lexicográficas de los argumentos, ¿no? Pero digo, más allá de esto, esta idea de que en realidad, digamos, ¿qué es lo que se identifica como el pensamiento postmetafísico? Digo, ya la inquietud por la idea del fundamento, por la idea de algo que excede lo que podemos reconstruir, lo que podemos argumentar, lo que podemos sostener, ¿no es cierto? No hay posibilidad de, digamos, validar el conocimiento por referencia a una verdad que tiene una entidad en sí misma y que trasciende cualquier lógica situacional, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión lo que lleva es a pensar que finalmente es el lenguaje, la superficie en la cual la filosofía desarrolla o se interroga sobre los problemas conceptuales que han constituido su propia que la han constituido como una tradición discursiva, ¿no? Y entonces el problema de la verdad se resuelve en la cuestión del lenguaje. El problema de la verdad no se resuelve por remisión a una esfera de hechos, acontecimientos, razonamientos o entidades que exceden, digamos, su mera formulación, sino que lenguaje y verdad son dos cuestiones íntimamente relacionadas. Y esto se vuelve más agudo en el marco de lo que se llamó debate modernidad-posmodernidad, que fue un debate que tuvo lugar en la década del 80, a partir de la publicación de un texto de François Lyotard, que se llamaba La condición posmoderna, ¿no? Aclaro que para Lyotard la condición posmoderna no era un momento posterior a la modernidad, no era un momento superador de la modernidad, sino que era un pliegue mismo de la modernidad, ¿no? Que tenía que ver con el modo en que, digamos, el propio giro de la razón instrumental había, digamos, despojado al argumento filosófico de cualquier posibilidad de referencia metafísica, ¿no? Y entonces, digamos, esto arrastraba consigo la misma coherencia sistemática de los grandes relatos de la modernidad, ¿no? Que era un gran relato para Lyotard, esas explicaciones omniabarcadoras, ¿no? Que suponen que todo el devenir de lo social se puede explicar a partir de la articulación constante de una o más variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, el marxismo, un gran relato. El liberalismo, un gran relato, de otra índole, pero también el liberalismo, digamos, que convierte, digamos, al mercado, que idolatra al mercado, que convierte al mercado en una figura casi metafísica, casi providencial. De hecho, esto ha sido muy analizado, quiero decir que no es una idea mía. Hay muchos autores que han trabajado a Adam Smith a partir de su formación religiosa. La idea, dicen estos autores, ¿no? La mano invisible del mercado es una fórmula secularizada de la providencia, ¿no? Y bueno, en ese sentido también el liberalismo es un gran relato, el marxismo, ¿no? Esta idea de que todo se puede explicar a partir de la contradicción fundamental es un gran relato. Y lo que dice Lyotard es que en la misma configuración, digamos, conceptual de la modernidad estaban los elementos que si en un momento, digamos, fundaron los grandes relatos, son los mismos elementos que lo van a, digamos, a derrumbar, ¿no? Que van a arrastrar consigo tras sí, digamos, la caída de los grandes relatos. Este es un dato, digamos, de la posmodernidad, la caída de los grandes relatos. Esperen que... Y entonces la cuestión que se plantea es, que es, como decía antes, ¿no? Es fundamental para la política, es la relación con la verdad, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre verdad y política? Que todo va a depender de cómo concibamos la verdad. Si la verdad se considera, digamos, como una entidad que tiene una sustancia trascendente y por lo tanto hay que descubrir a la verdad y el conocimiento es verdadero, si se adecúa a esa verdad que descubre, es una cosa. Ahora, si pensamos a la verdad como un régimen narrativo,
ya la cosa cambia, digamos. Ya, por ejemplo, la hipótesis de Sartori sobre la ciencia política como una ciencia empírica se nos derrumbaría, ¿no? Porque el propio Sartori dice que la ciencia política es una ciencia empírica, pero que tiene como materia prima de análisis los discursos políticos, ¿no? Como punto de partida, ¿no? Entonces, acá, digamos, ya tenemos un primer problema. Si la verdad es un régimen narrativo y no hay verdad última del discurso, ¿cuál podría ser la verdad de la política, ¿no? Esto, como les decía antes, llevó a que muchos se preguntaran si todo ese debate modernidad-posmodernidad no había sido el que le había abierto la puerta a esta idea que ahora se banalizó un poco, la de posverdad, ¿no es cierto? Bueno, finalmente, sí, no hay verdades últimas, no hay verdad del discurso, no hay verdades absolutas, colapsan los grandes relatos, digamos, la metafísica solo puede aparecer como un exceso de sentido respecto del cual toda respuesta es tentativa, exploratoria. Bueno, finalmente, digamos, la posmodernidad le abrió el camino a esta idea de posverdad, ¿no es cierto? No hay verdades últimas, la posverdad, que es un enunciado cuya facticidad consiste en el mero hecho de haber sido pronunciado. Si yo digo, las vacas son verdes, la condición, digamos, de ese enunciado no tiene que ver con la posibilidad de contrastar si hay vacas verdes, sino con la condición de facticidad de que a mí se me ocurrió, a Dávilo se le ocurrió en una clase decir que las vacas son verdes. Esa es la condición de facticidad de ese enunciado que podríamos, que digamos, en relación a la política, es mucho más peligroso que decir que las vacas son verdes, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con lo que yo les planteaba antes del ensayo de estos tres autores, ¿no? De esa compilación de 3 ensayos breves, que está subido a la bibliografía de la materia, aunque no es obligatorio. Ustedes van a ver que en las clases teóricas yo pongo una bibliografía, pero no es obligatoria. En las clases teóricas yo quiero que ustedes sepan con qué armé yo la clase, pero no es para que ustedes la lean, salvo que tengan interés, ¿no? Bueno, este texto está puesto y aparece esta cuestión, ¿no es cierto? Por un lado, la relación entre información e ignorancia, como decíamos antes. Prolifera una cantidad de información enorme. Ahora, con respecto a esa información, es imposible decidir si es verdadera o es falsa. Y en realidad, estamos frente a una sociedad de la ignorancia, que cada vez puede, estando un clic de todo, cada vez sabe menos de todo, digamos, ¿no? Después la idea de desconocimiento, que tiene que ver con, que esto lo plantea Innerarity, en una sociedad, digamos, atada a la renovación constante, digamos, una revolución tecnológica constante, hay que contar con el desconocimiento a la hora de, digamos, pensar políticamente, una especie de desconocimiento programado, digamos. Siempre, digamos, va a haber algo que no conozcamos, que él dice, no solo que 20 años después, 20 minutos después, a lo mejor ya digamos, ingresa en el rango de lo conocible, sino que en realidad, por regla, toda forma de desconocimiento y conocimiento van siempre, digamos, apareados, ¿no? Van siempre juntos. Y en ese sentido, toda sociedad del conocimiento, que es una fórmula que también se afianzó mucho a partir de la década del 60, implica también una sociedad del desconocimiento, incluso no solo porque digamos, esa información, no toda la información que circula está accesible para todo el mundo, que en el momento en que surgió el sintagma sociedad del conocimiento esto era así, ahora no, como decíamos antes, estamos a un clic de todo, sino que al mismo tiempo siempre, digamos, todo conocimiento nuevo abre una senda para un conocimiento que todavía no está disponible. O sea que, digamos, abre una forma de desconocimiento planificado, podríamos decir, que tiene que ver con el proceso por el cual se habilitan instancias de superación de este desconocimiento presente, ¿no? El conocimiento es múltiple, complejo, avasallante, de una manera que permite anticipar cuáles serán los pasos para superar la situación de desconocimiento en la cual nos encontramos, ¿no? Y la otra idea es la de Mayos, que yo le comentaba antes a Sebastián,
que es esta lógica demoscópica de la política, ¿no? No es una lógica democrática, es demoscópica. Trabaja sobre el demos con una, digamos, con unas prácticas, con unas fórmulas microscópicas de penetración intersticial que inciden, influyen, hacen que la gente piense determinadas cosas o se oriente de determinada manera, ¿no es cierto? Sí, Sebastián. Profe, un pequeño ejemplo que se me ocurre sobre cómo se mueve el desconocimiento y el conocimiento podría estar en este nuevo recorte, interpretación simbólica nueva de la historia argentina que ha hecho el Movimiento de la Libertad Avanza, por ejemplo, sirviéndose de un histórico y conocido desconocimiento de la historia como un valor, junto con la impotencia de la escuela en la construcción de las subjetividades, que utilizó a las redes sociales como esta nueva plataforma de construcción de la subjetividad para inocular este nuevo misticismo referido a la historia argentina. Sí, totalmente, sí, sí. Y por otra parte, digo, la política 2.0 de las nuevas derechas en general, vamos a decir, no solo de la Libertad Avanza, que operan con esta lógica, como decíamos, de la posverdad, entre comillas, que es esto, digamos, lo que importa es que alguien dijo algo, vamos a decirlo así de la manera más abstracta posible. No importa si es verdad, el acontecimiento discursivo es que alguien haya dicho algo. No importa si lo que dijo es mentira, es una banalidad o es una estupidez. Como acontecimiento discursivo vale en la medida en que una frase fue proferida, ¿no? Y eso funciona realmente, y funciona con mucha eficacia, ¿no? Sí, ahí había alguien más que había hecho un comentario que me apareció por escrito, a ver, esperen. Esteban dice, me hace acordar a lo que expresa Byung-Chul Han de la infocracia. Claro, totalmente, totalmente. Entonces, en este marco, ¿no? Digamos, con estas variables históricas, ¿no? Del devenir despótico de la revolución, los totalitarismos, la crisis del estado de bienestar y una escena del debate filosófico, ¿no? Marcada por el pensamiento postmetafísico, el vínculo, digamos, entre filosofía, lenguaje y verdad, y el debate posmodernidad, la cuestión, digamos, es, bueno, ¿qué tipo de saberes se pueden configurar en torno a la política, ¿no? Que por eso está pensada esa primera unidad que yo les identificaba como de matrices conceptuales, ¿no? O esquemas conceptuales. Inconscientes del saber, le dice Foucault al análisis que él hace en la arqueología. ¿Qué es la arqueología? ¿Qué busca la arqueología cuando él trabajó la economía, la biología y el lenguaje? Las fórmulas inconscientes del saber, dice. Eso que estaba ahí latente, que a lo mejor el tipo que producía un estudio sobre economía no lo tenía, digamos, claramente definido en su propia conciencia, pero que operaba como esa matriz a partir de la cual había sido posible pensar, no sé, la economía como saber de las riquezas, supongamos, ¿no? Entonces, estas matrices conceptuales funcionan así como decía Foucault, ¿no? Como inconscientes del saber. Obviamente, cuando hablamos de teoría política, casi todos los autores, las autoras, los autores que trabajamos, digamos, se preocupan mucho por hacer visible el piso sobre el cual están produciendo. Pero digo, igual está bueno pensar, ¿no?, cómo pueden operar. Yo siempre pongo como ejemplo cómo funciona esto del inconsciente del saber con las ciencias sociales de fines del siglo XIX, que también conecta con la ciencia biológica y con la invención de los microscopios más pulidos, ¿no? Porque efectivamente ahí aparece una idea que formulada, digamos, en la clave del Principito, uno podría decir lo esencial es invisible a los ojos. Digo, el microscopio permitió ver que hay algo que no se ve a simple vista y que por lo tanto el saber científico no puede guiarse simplemente por lo que ve, digamos. Lo cuantificable no necesariamente es lo visible, ¿no? Esto se podría pensar que se replica en las ciencias sociales, en las versiones
digamos, en la versión del marxismo, que supone que hay la idea de estructura, ¿no? Que hay leyes estructurales que condicionan el devenir de la sociedad y que, como dice Marchart en un texto que después vamos a ver, la estructura solo es visible por sus efectos. Uno no va por la vida encontrándose con las estructuras, pero hace, digamos, ve los efectos, ¿no? De ese vínculo estructural, sistémico, digamos, de esa interacción entre elementos en la cual la modificación de uno hace que el todo mute. Digo, uno ve los efectos de eso. Y podríamos decir que de la misma manera el psicoanálisis. Freud, que escribe para la misma época, el inconsciente es esa dimensión, digamos, más profunda, no simplemente, no, digamos, que no emerge a simple vista, que no emerge de manera voluntaria, digamos, en el nivel de la conciencia, pero que está ahí actuando, que a lo mejor aparece a través del chiste, como dice, o del fallido, ¿no? Bueno, esto diría un filósofo estructuralista que se llama Michel Serres, tiene que ver con lo que él llama isomorfismo de los campos del saber. Si uno hace como un recorte histórico, ¿no? Corto una rebanada del saber, o una rebanada del campo del saber en una determinada época, ¿qué se va a encontrar? Con que hay, digamos, preocupaciones, inquietudes, modos de interrogarse similares, aunque estemos trabajando distintos campos del saber, ¿no? Y uno podría decir que esto aparece, ¿no? En la reflexión sobre la política. Digamos, en la fórmula clásica, en la idea de la ciencia como productora de una verdad que se verifica, que es el modelo que propone Sartori para la ciencia política, en la lógica más consecuente con el giro del signo, el estructuralismo y el postestructuralismo, y más recientemente la perspectiva de género, ¿no? Que efectivamente ha producido una mutación fundamental, sobre todo para pensar el vínculo político, en la medida en que cuestiona o desnaturaliza las fórmulas corrientes de la obediencia, ¿no? Entonces, esas para mí son tres matrices conceptuales que es importante despejar en la primera unidad de la materia. Esperen que quería cambiar. ¿Están muy cansados? ¿Necesitan una pausa? Díganme. Yo con calentar el agua del mate ya estoy. 10 minutitos, ¿les parece? Yo también me hago un mate y después volvemos. Y después yo necesitaría saber si podemos hacer la clase, igual ahora tenemos hasta las 5, ¿no? Pero si podemos hacer la clase del lunes, o si se pueden quedar un poquito más ahora también. La clase del lunes sería para que un poco charláramos sobre los textos, ¿no? Una clase más práctica. Pero ahora, por ejemplo, 15 minutitos más, ¿se pueden quedar 5:15? ¿O tienen sus agendas ocupadas? Yo no tengo problema. Bueno, de última vemos si podemos estirarnos un rato, igual la clase queda grabada, así que después la pueden consultar. Ahora, entonces, detengo la grabación.